Viernes 29 de enero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo los frutos. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hemos afirmado que el reino de Dios se hace presente con la persona y el mensaje de Jesús. Su vida, su palabra, sus actitudes y acciones hacen presente a Dios y su reinado en la historia de la humanidad. Pero no solo allí, sino que ese reino también se hace presente en los discípulos y discípulas de Jesús cuando, en la escucha atenta de la palabra de Dios, se disponen para que a través de sus vidas y su testimonio, Dios siga actuando. De ahí lo importante de poner atención a la parábola del sembrador que escuchábamos hace 2 días. El Evangelio de hoy nos muestra cómo es que Dios actúa cuando hay disposición y apertura para dejarle actuar. Para que comprendamos mejor esto, Jesús utiliza una comparación tomada de la vida cotidiana. Un hombre echa el grano en la tierra. El grano brota y crece. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después grano abundante en la espiga. Así como la semilla germina silenciosamente en la tierra, la palabra de Dios germina en nuestro corazón. Esa palabra es vida y eficaz. Pero debemos tener cuidado de no malinterpretar esta parábola. No se trata de asumir una actitud pasiva y dejarle todo a Dios. Sin duda la gracia de Dios es eficaz por sí misma, pero Dios respeta nuestra libertad y nunca nos impone nada. Por ello, es necesario nuestra disposición y apertura. Debe haber una respuesta de parte nuestra. Efectivamente, cuando nosotros respondemos, Dios se encarga del resto. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Jesús utiliza una imagen hermosa, la sencillez de lo pequeño y con ella la grandeza y poder de lo insignificante. Jesús elige 2 elementos minúsculos pero poderosos: semilla, no dice cuál, y grano de mostaza. Ambas por sí mismas no darían fruto, quedarían solas en el recipiente que las cobijase. Se necesita la tierra, cuanto más esponjosa y aireada, mejor. Una vez sembradas, en el silencio de la noche, crecen. Cada una con su tamaño. La semilla no da un fruto grande, pero sí abundantes granos. La mostaza, planta grande, crece en árbol frondoso, siendo su semilla minúscula. Jesús elige estos elementos del campo para que le comprendiesen sus oyentes y nosotros.
Termina diciendo el Evangelio que, con muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Emplea Jesús muchas veces el ejemplo de la semilla, de la tierra buena o mala en la que ha de crecer. Da suma importancia al silencio de ese crecimiento, sin meter ruido, pero sin dejar un instante en ir madurando, abriéndose paso en la tierra, para terminar floreciendo. Nosotros podemos comprender mejor lo que estas parábolas nos quieren decir. La tierra somos cada uno de nosotros. De su calidad, cuidados, regadíos y desvelos dependerá que, calladamente, en la noche, la gracia de Dios vaya actuando en nosotros. La semilla fue plantada en el bautismo, en la catequesis, en las ocasiones en que escuchamos la palabra de Dios con atención, en los momentos que nos habla en la oración, y comienza a producir frutos en los cambios que van ocurriendo en nuestra vida, en las virtudes y valores que vamos desarrollando, en la actitud frente a la vida, en el modo como nos relacionamos con los demás, en las obras de misericordia, en el servicio a los demás. Cuando salimos de nuestro egoísmo y frivolidad y comenzamos a vivir para Dios y para los demás. Si somos buena tierra, la semilla sembrada en nosotros germinará y producirá espigas con muchos granos. Estamos llamados a ser árbol frondoso para que en él aniden, reposen, canten muchos pájaros que nos harán compañía, que nos utilicen y luego nos olviden, y, sobre todo, para que muchos descansen a nuestra sombra. Que Dios les bendiga y les proteja.